Muy buenas noches, hermanos y amigos, tengan todos ustedes otra vez aquí, nosotros con este tiempo de clamor y oración a nuestro grande Dios. Queremos darte la bienvenida y queremos que estés todo este tiempo con nosotros. Sé que ha sido una semana difícil, una semana de pruebas, una semana de alegrías, de tristeza, pero hoy en este tiempo vamos a hacer un alto a todas nuestras actividades para poder acercarnos a nuestro Dios y decirle: grande eres Dios. Gracias, Señor. Gracias por tu amor inmenso hacia nuestras vidas. Gracias porque realmente tú nos enseñas a confiar cada día en ti. Este tiempo de oración es un tiempo en el cual tú y yo nos vamos a unir con un solo pensamiento, un solo sentir, de adorar a nuestro Dios. Quiero leerte esta porción de la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses 5:15. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Y yo sé que nuestro Dios hace grandes cosas en nosotros. Y por eso, hermano, amigo, yo te invito que en este tiempo tú puedas decirle a Dios y venir y dejar todas tus cargas, todas tus dificultades a Él, para que Él pueda hacer la obra perfecta en tu vida, porque Él lo hará. Oremos. Amado Padre Celestial, queremos agradecerte en esta noche una vez más por tu inmenso amor. Gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has permitido llegar. Gracias porque hasta aquí tú nos has dado, Señor, la sabiduría de lo alto para poder tomar decisiones en estos tiempos. Tiempos en el cual para nosotros como seres humanos, Señor, se nos es difícil. Pero en tu gracia, en tu misericordia, tú nos enseñas siempre a descansar en ti, porque tú eres nuestro proveedor. Tú eres nuestro Dios que siempre sustenta nuestras vidas en todo momento. Que tú no nos desamparas, que tú no nos vas a dejar solos, Señor, en estos momentos, porque sabemos que tu gracia y tu misericordia, Señor, ha alcanzado nuestras vidas. Te alabamos y te glorificamos a ti. Y queremos, Señor, estar agradecidos siempre y ponernos delante de ti para poder encontrar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Sigamos con nuestro culto de oración. Mis hermanos, continuamos orando, buscando del Señor, sabiendo que nuestro Señor Jesucristo nos dijo: velad y orad para que no caigáis en tentación. A diario, tú y yo estamos siendo tentados por el enemigo. Además, tenemos luchas, hay pruebas en nuestra vida, y nosotros debemos salir siempre victoriosos de las tentaciones, de las pruebas, si nosotros buscamos del Señor, a través de su palabra y mediante la oración. Es por eso, mis hermanos, que en este momento vamos a orar por la fortaleza de las redes de adultos, las redes de damas, la red de varones y la red de matrimonios también. Recordando en su palabra, en el libro de Deuteronomio capítulo 31 verso 8 nos dice: y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. El Señor es quien pelea por nosotros. Así que, mis hermanos, oremos para que esté a nuestro Dios fortaleciendo la vida de estas tres redes: damas, varones y matrimonios. Oremos, mis hermanos.
Padre Santo, amado Dios, gracias, Señor, porque tu palabra nos fortalece, tu palabra nos renueva, Señor. Que sabemos que tú peleas la batalla por nosotros. Nos acercamos a ti, Señor, en este momento a pedirte por la red de varones, por la red de damas y de matrimonios. Señor, que seas tú fortaleciendo la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Tú conoces las luchas que cada uno tiene. Tú conoces la vida de cada uno de ellos, Señor. Si alguno también está en necesidad, Señor, sé tú supliéndola. Pero en primer lugar, Señor, su vida espiritual sea cada día, Señor, fortalecida. Te rogamos, Señor, por mis hermanos, que seas tú, Señor, el primer lugar en sus vidas. Que ellos siempre, amado Padre, puedan tener un tiempo de buscarte a ti a través de tu palabra, Señor. Que ellos puedan confiar, Señor, en estos tiempos de dificultad en ti, amado Dios. Que a pesar que quizá están desanimados por la situación, Señor, quizá económicamente, Señor, o de salud, Padre, que seas tú fortaleciendo sus vidas, amado Dios, haciéndoles recordar que tú eres un Dios soberano, que tiene el control de todo, amado Dios, y que todo lo que pasa en esta tierra es porque está en tu voluntad, amado Dios, y nada escapa de tus manos. Padre Santo, fortalece la vida de ellos, que puedan cada día agarrarse más de tu palabra, confiar en tus promesas, tantas promesas hermosas que hay en tu Biblia, Señor. Gracias, Padre. Sé tú supliendo necesidades también en la vida de mis hermanos, si es que lo hubiese. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy es un tiempo muy especial para seguir alabando a nuestro Dios y reconociendo que Él es poderoso. En la Biblia, el Salmo 103 nos dice: bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Vamos a cantarle a Él con gozo en esta hora. Te alabamos, Señor. Te bendecimos a ti. Reconocemos que tú eres poderoso. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, y eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Gracias, Señor. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Una vez más, tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible, y
bendecimos a ti. Reconocemos tu grandeza y tu poder, que no hay nadie como tú, Señor. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso y eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Gracias, Señor. Con tu luz a las tinieblas bajaste. Gracias a ti yo pude ver, y por tu belleza aprendí a adorarte, y junto a ti yo quiero estar. Y vengo a adorarte, vengo a postrarme, yo vengo a decirte, tú eres mi Dios. Solo tú eres digno y eres adorable y tan maravilloso para mí. Con tu luz a las tinieblas bajaste, y gracias a ti yo pude ver. Por tu belleza aprendí a adorarte, y junto a ti yo quiero estar. Y vengo a adorarte, vengo a postrarme, yo vengo a decirte, tú eres mi Dios. Solo tú eres digno y eres adorable y tan maravilloso para mí. Nunca sabré cuánto costó ver mi pecado en esa cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi pecado en esa cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi pecado en esa cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi pecado en esa cruz. Y vengo a adorarte, vengo a postrarme, yo vengo a decirte, tú eres mi Dios. Solo tú eres digno y eres adorable y tan maravilloso para mí. Una vez más, y vengo a adorarte, vengo a postrarme, yo vengo a decirte, tú eres mi Dios. Solo tú eres digno y eres adorable
adorable y tan maravilloso para mí. Queridos hermanos y amigos, sigamos orando. Oremos por el pastor Enrique Méndez, su esposa Jessica y su hija. Ellos se encuentran en España, Barcelona, haciendo tu obra maravillosa de ser misioneros en Cristo. Guíalos, Señor, guárdalos en todo tiempo, para que ellos estén siempre llevando tu palabra en todo el mundo, ahora en España. Vamos a la palabra. En Hechos 13:7 dice la palabra: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Qué maravillosa la palabra de nuestro amado Señor. Oremos, amados hermanos. Señor, gracias por la bendición de poder orar unos por otros, Señor. En este tiempo, Padre, en todo el mundo, tú sabes que la situación que estamos pasando, Padre. Y allá en España, Señor, se encuentra tu siervo, Señor, Enrique Méndez, su esposa y su familia. Ponemos, Señor, en tus manos sus vidas. Guárdalos en su salud. Llénalos, Señor, del Espíritu Santo diariamente, para que mucha gente allá en España puedan venir a tus pies, amado Señor. Cuida y guía su ministerio. Dale la provisión que necesitan. Te ruego por tu siervo y familia. En el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Amén, queridos hermanos. Dios los bendiga. Bien, mis hermanos, continuamos orando y adorando a nuestro Señor Jesucristo. Y ahora en esta oportunidad, para agradecer a Dios por la obra que se realizó el sábado pasado 16 de mayo con la donación de sangre a niños y pacientes oncológicos. Me gustaría que me acompañen en una breve lectura de la palabra de Dios en Efesios 2:10. Dice de la siguiente manera: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En Cristo somos hechos nuevos. Nuestro servicio y nuestras buenas obras para con nuestros hermanos dentro de la iglesia y para con la sociedad en general refleja aquello que Dios ha hecho y está haciendo en nosotros. El poder dar al prójimo algo que nos pertenece y desprendernos de eso realmente va a reflejar que Cristo vive en nosotros. Por eso queremos agradecer al Señor por estas personas que dispusieron de sus recursos y de su sangre también para poder bendecir a otros. Y también agradecer al Señor porque estas personas han sido beneficiadas y esperamos que su salud se siga restaurando. Acompáñenme por favor en esta oración de gratitud por la donación de sangre a los niños y pacientes oncológicos. Oramos al Señor. Amado Dios, Rey de los cielos y del universo, Señor, a ti nos dirigimos con todo temor y temblor, Padre, para con humildad, Señor, agradecerte por esta obra que se ha realizado de donación de sangre, Señor. A ti te reconocemos como el autor de esta buena acción, Señor, porque fuiste tú quien movilizaste a tu iglesia, a tus hijos, Señor, para que puedan dar de aquello que les pertenece
para otras personas, y así también, Señor, reflejar que tú vives, reflejar, Señor, que son hijos tuyos. Muchas gracias, Señor, porque sabemos que muchas personas han sido beneficiadas y que a raíz de esto también van a ir mejorando, Señor, en su salud. Tú también, Señor, permite que en su tiempo, Señor, y en tu voluntad, los niños, los pacientes que han recibido esta sangre, en su momento, Señor, puedan escuchar el Evangelio de tu salvación y que puedan, Señor, proceder al arrepentimiento. Te agradecemos, Señor, bendice a cada persona que donó sangre, Señor. Bendice también al personal médico, Padre, que sigue atento, Señor, a esta necesidad. Gracias, Dios amado, por esta linda labor, por esta linda acción, porque tú, Señor, eres el autor y tú mereces la gloria y la alabanza, Padre Santo. Muchas gracias, Señor, una vez más. En tu nombre, Jesucristo, oramos. Amén. Mis hermanos, damos gracias a Dios porque podemos encontrarnos por este medio para orar, para animarnos unos a otros, pero también para entregar al Señor nuestra adoración a través de nuestros diezmos y ofrendas, reconociendo siempre que a Dios le pertenece todo lo que tenemos, que Él es el proveedor y que nuestra vida depende de Él. Dice la Biblia en Primera de Crónicas 29:14, pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos darte algo a ti? Todo lo que tenemos ha venido de ti y te damos solo lo que tú primero nos diste. Honremos al Señor con lo que Él nos ha bendecido. Y recordarles también que si deseas hacer llegar tus diezmos y ofrendas, lo puedes hacer depositando en las cuentas que aparecen en pantalla o acercándote a la iglesia. Por favor, toma todas las precauciones al momento de ir a nuestras instalaciones. Este es un momento también para que oremos juntos por la provisión de cada familia de nuestra congregación y también por la economía de nuestra iglesia. Son tiempos de prueba, pero nuestra confianza está en nuestro Dios. Vamos a orar. Señor, venimos ante tu presencia para adorarte y bendecirte solamente a ti, Señor. Gracias, Dios, por todo lo que estás haciendo aún en medio de esta pandemia. Señor, te pedimos por las familias de nuestra congregación para que tú les proveas y les ayudes en este tiempo de prueba, que ellos puedan confiar en ti. Y si alguien está pasando por alguna necesidad, por alguna prueba, ya sea económica o de salud, muéstrale por favor tu gracia y tu misericordia, Señor. Te pedimos también por la economía de nuestra iglesia. Sigue por favor sustentándola como hasta ahora y provéenos, oh Señor, para cumplir con nuestras obligaciones y sigue usando a tu iglesia en este tiempo, Padre. Gracias, mi Dios, por este momento. Ponemos en tus manos todas estas peticiones. En el nombre de Jesús. Amén. Adoremos al Señor. Cuando estoy en la tormenta, mi corazón no temerá. Cuando estoy desesperado, tu mano no me soltará. Cuando me encuentro sin aliento, yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El maravilloso
lo sé, tú no me dejas, tú me rodeas, no temeré. Cuando me encuentro sin aliento, yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. De maravillas tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. En la oscuridad a mi lado vas, siempre permaneces. En cada temor de tu mano voy, siempre me sostienes. En la oscuridad a mi lado vas, siempre permaneces. En cada temor de tu mano voy, siempre me sostienes. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. De maravillas tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. De maravillas tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Cada día tu nombre bendeciré, morar en tu gloria y esplendor. En tus maravillas meditaré, de tu gran poder proclamaré, de tu salvación diré y de tus bondades, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Las generaciones te cantarán, tu misericordia alabará. Cantaremos juntos el Salvador, que vino del pecado nos libró. Tú llenas nuestras vidas, por siempre te alabaremos, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Oh, tú eres grande y digno de alabar.
le bendiga, hermano y amigo, por participar con nosotros de este tiempo de oración. Ahora permíteme tener un tiempo con la palabra de Dios. ¿Sabes? Es muy cierto para nosotros, en nuestra patria tenemos libertad para poder tener la Biblia. Y la podemos tener a nuestro alcance en diversas versiones y traducciones. Y gracias a Dios por ello. También podemos tener la Biblia si bajamos los aplicativos en nuestros celulares, en nuestra tablet, en nuestra laptop, en la computadora. Hay mucha facilidad para poder tener la Biblia. Pero, lamentablemente, muchos de nosotros, teniendo estas facilidades a nuestro alcance, no le estamos dando lugar a la palabra de Dios en nuestra vida, en nuestra familia. Hoy vamos a ver la historia de un pueblo y su anhelo por la palabra de Dios. La historia que vamos a ver está basada en el libro de Nehemías. Es la historia del pueblo de Dios que regresa del cautiverio y que encuentra el lugar de su morada en escombros. Pero gracias a Dios, gracias a Nehemías y a Esdras, que ellos ayudan en la reconstrucción de este pueblo. Conozcamos a estos dos personajes bíblicos, Nehemías y Esdras. Nehemías, su nombre significa Jehová consuela, y él era el copero del rey. Y como tal, el rey tenía absoluta confianza en él. Nehemías fue quien lideró el tercer grupo de exiliados a Jerusalén para la reconstrucción de los muros de la ciudad. Esdras era un sacerdote, un erudito de la ley, un maestro. Trabajó con Nehemías como escriba y sacerdote. Fue el líder del segundo grupo de exiliados, un hombre con una devoción profunda a Dios. No es que vamos a hablar acerca del libro de Nehemías, pero es necesario poder ver el contexto en el cual nosotros vamos a basar el estudio de la palabra. ¿Sí? Ahora, el libro de Nehemías lo podemos dividir en dos partes. La reconstrucción de los muros, los primeros 7 capítulos. Y la reconstrucción espiritual del pueblo desde el capítulo 8 al capítulo 13. La reconstrucción de los muros de Jerusalén era una necesidad física y real. Era necesario. Y fue un milagro su reconstrucción. Pero el pueblo necesitaba más que la reconstrucción de los muros. Necesitaba la palabra de Dios. Y esto lo muestran por el pedido que le hacen a Esdras y a Nehemías. Te invito a abrir tu Biblia en el libro de Nehemías, capítulo 8, versículo del 1 al 12. Nehemías, capítulo 8, versículo del 1 al 12. Dice así la palabra de nuestro Dios. Todo el pueblo se reunió con un mismo propósito en la plaza, justo dentro de la puerta del agua. Le pidieron al escriba Esdras que sacara el libro de la ley de Moisés, la cual el Señor había dado a Israel para que lo obedeciera. Así que el 8 de octubre, el sacerdote Esdras llevó el libro de la ley ante la asamblea, que incluía a los hombres y las mujeres y a todos los niños con edad suficiente para entender. Se puso frente a la plaza, justo dentro de la entrada de la puerta de las aguas, desde temprano por la mañana hasta el mediodía, y leyó en voz alta a todos los que podían entender. Todo el pueblo escuchó atentamente la lectura del libro de la ley. El escriba Esdras estaba de pie sobre una plataforma de madera que se había construido para la ocasión. Esdras estaba de pie en la plataforma a plena vista de todo el pueblo. Cuando vieron que abrió el libro, se pusieron todos de pie. Entonces Esdras alabó al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo con las manos levantadas exclamó: Amén, amén. Luego se inclinaron y con el rostro a tierra adoraron al Señor. Entonces los levitas instruyeron al pueblo en la ley mientras todos permanecían en sus lugares. Leían del libro de la ley de Dios y explicaban con claridad el significado de lo que se leía. Así ayudaban al pueblo a comprender cada pasaje. Luego Nehemías, el gobernador, Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que interpretaban para el pueblo dijeron: no se lamenten ni lloren en un día como este, pues hoy es un tiempo sagrado delante del Señor su Dios.
pues todo el pueblo había estado llorando mientras escuchaba las palabras de la ley. Nehemías continuó diciendo: vayan y festejen con un banquete delicioso de deliciosos alimentos y bebidas dulces, y regalen porciones de comida a los que no tienen nada preparado. Este es un día sagrado delante de nuestro Señor. No se desalienten ni se entristezcan, porque el gozo del Señor es su fuerza. También los levitas clamaban al pueblo y decían: cállense, no lloren, pues este es un día sagrado. Así que el pueblo se fue a comer y a beber en una gran fiesta y a compartir porciones de la comida y celebrar con gran alegría, porque habían oído y entendido la palabra de Dios. Vamos a orar para que Dios nos guíe en este tiempo al exponer su palabra. Amado Dios, gracias por la oportunidad que nos das de poder reunirnos en tu nombre y de poder abrir tu palabra. Oramos para que tu Espíritu Santo nos guíe, nos ayude para poder exponerla, Señor, en el poder de lo alto. Bendice este tiempo y permite, amado Dios, que todos podamos estar atentos a lo que tú quieres hablar a nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén. A la luz del testimonio del pueblo de Dios en Nehemías, veamos 6 elementos importantes que nos van a ayudar a nosotros como hijos y a nuestra familia a anhelar la palabra de Dios. Primer elemento, un mismo propósito. Dice el versículo 1 de la Nueva Traducción Viviente de esta manera: todo el pueblo se reunió con un mismo propósito en la plaza, justo dentro de la puerta del agua. Le pidieron al escriba Esdras que sacara el libro de la ley de Moisés, la cual el Señor había dado a Israel, para que la obedecieran. Me gusta este inicio de la palabra de Dios. Nos dice que todo el pueblo se reunió con un mismo propósito. Decimos un mismo propósito porque había unidad en el pueblo. Todos querían que traigan el libro de la ley. Esto sucedió el primer día de las fiestas de las trompetas, donde el pueblo se congregaba en una asamblea nacional. Este era un día santo en el que se convocaba a todo el pueblo para adorar a Dios. Es interesante notar que del pueblo surge el pedido: que trajeran la ley de Dios. Ellos necesitaban, más que la restauración de los muros, necesitaban la palabra de Dios. El tema de la ley de Dios es central en este pasaje de la Biblia. El pasaje empieza y termina con la palabra. Ya lo hemos leído el versículo 1, donde dice que todos tenían un mismo propósito, que buscaron a Esdras para que le leyera la palabra. Ahora en el versículo 18, Esdras leyó del libro de la ley de Dios en cada uno de los 7 días del festival. Luego, el 8º día, realizaron una asamblea solemne, tal como lo exigía la ley. Comienza con el desafío de la palabra y termina con el desafío de la palabra. El propósito del pueblo es conocer al Dios de la palabra. Y es por eso que le pidieron, porque querían conocer más de Dios. Ellos no necesitaban un discurso elocuente ni político. Ellos solo querían escuchar la palabra de Dios. Sí, necesitaban oír la voz de Dios. Como dice el Salmo 19:7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Nosotros, amados hermanos, debemos unirnos como familia también en ese mismo propósito. Debemos tener un tiempo con la palabra de Dios. Y no debe ser solamente el pedido de uno, sino de todos. Quiera Dios que todos en casa podamos pedir y tener ese deseo de tener la palabra de Dios. ¿Sabes? Es porque es la palabra de Dios que convierte el alma. No nuestro consejo, sino el consejo de Dios. En la palabra de Dios vamos a encontrar arrepentimiento. La palabra de Dios va a confrontarnos frente al pecado. La palabra de Dios va a darnos ánimo, va a darnos discernimiento, sabiduría, nos va a dar esperanza, nos va a mostrar la misericordia de Dios, el consuelo de Dios, nos va a mostrar al Hijo de Dios, quien murió por nosotros en la cruz del Calvario. El apóstol Pablo exhorta a los colosenses
en Colosenses capítulo 3, versículo 16. Colosenses capítulo 3, versículo 16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñando y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, nos dice el libro de Hebreos capítulo 4, versículo 12, es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Debemos poner en nuestra familia este primer elemento. Todos en familia debemos tener este mismo propósito. ¿Sabes? En esta ocasión habían entre 30 a 50,000 personas pidiendo la palabra de Dios y se lo comunicaron a Esdras. ¿Por qué el pueblo le pide a Esdras que les lea la palabra de Dios? ¿Sabes? Si regresamos 14 años atrás, antes de Nehemías, y leemos en Esdras capítulo 7, versículo 6, nos dice que era un hombre diligente, era un hombre dedicado a la preparación de la palabra. Dice la tradición que Esdras había memorizado toda la ley y que la podía escribir de memoria. Miremos los siguientes versículos que nos dicen de él. Esdras 7:6. Esdras 7:6. Era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová Dios había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. 7:9. Estando con él la buena mano de Dios. Esdras era un hombre que tenía comunión con Dios y tenía una comunión profunda con Dios. Hermanos, Dios honra a aquel que honra su palabra. Esdras no solo estudiaba para conocer la palabra de Dios, sino para obedecerla y a su vez para ministrar y para poder edificar la vida de otros. Vayamos ahora al segundo elemento, una misma necesidad. Y lo vamos a encontrar en los versículos 2 y 3. Dice así la palabra de Dios. Así que el 8 de octubre, el sacerdote Esdras llevó el libro de la ley ante la asamblea, que incluía a los hombres, a las mujeres y a todos los niños con edad suficiente para entender. Se puso frente a la plaza, justo dentro de la entrada de la puerta del agua, desde temprano por la mañana hasta el mediodía, y leyó en voz alta a todos los que podían entender, y todo el pueblo escuchó atentamente la lectura del libro de la ley. Mira lo que vemos aquí. Vemos hombres, vemos mujeres y vemos niños. Todos los que podían entender, con una profunda necesidad por oír la palabra de Dios. ¿Sabe lo que es nacido de Dios? Vence al mundo. Cuando una persona tiene a Cristo en su corazón, hay un anhelo, hay una necesidad por oír la palabra de Dios. Y esto no es solamente con los adultos, la Biblia dice hasta los niños. ¿Y sabes qué? Hoy en día muchas personas solamente quieren oír unos cuantos minutos. No pueden tener mucho más tiempo escuchando la palabra de Dios. Pero déjame decirte que ellos pasaron 6 horas escuchando la palabra de Dios. Y no había micrófonos. Y no había un amplificador de sonido. No había PowerPoint. No habían otras cosas que le pudieran ayudar al predicador. Sin embargo, estaban atentos, con todos los sentidos puestos para escuchar y entender lo que la ley de Dios decía, lo que su siervo Esdras podría compartir. La gente estaba ansiosa por escuchar la palabra de Dios. Es probable que solo tuvieran un ejemplar de la ley. Recuerden que cuando ellos vuelven del cautiverio, encuentran una ciudad en escombros, en ruinas, y ellos comienzan la edificación, y es probable que ahí ellos encontraron un ejemplar de la ley. Por eso era necesario que se diera la lectura pública, porque no tenían en sus casas una Biblia para poder estudiar. Dice el versículo 3 que Esdras leyó en voz alta. La palabra ahí es cara,
que significa clamar, proclamar. Esdras no tenía palabras interesantes que decir. Esdras leyó, proclamó la verdad de Dios. Querían saber lo que había dicho el Señor. Su hambre por la palabra resultó en una renovación espiritual para el pueblo en aquel entonces. Y esto realmente es así. Si nosotros somos sinceros y nosotros le decimos, como dice el apóstol Pedro, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por medio de ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Sí, la palabra debe ser una necesidad en nosotros, como el alimento, que si no lo comemos difícilmente vamos a seguir existiendo. La palabra de Dios debe ser nuestra necesidad. Ahora veamos el tercer elemento, que es muy importante: el respeto por la palabra de Dios. Lo encontramos en el versículo 4 al 6. Respeto por la palabra de Dios. El escriba Esdras estaba de pie sobre una plataforma de madera que se había construido para la ocasión. Esdras estaba de pie en la plataforma a plena vista de todo el pueblo. Cuando vieron que abría el libro, se pusieron todos de pie. Entonces Esdras alabó al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo con las manos levantadas exclamó: amén, amén. Luego se inclinaron y con el rostro en tierra adoraron al Señor. Mira lo que nos está diciendo la palabra de Dios. La exposición de la palabra de Dios desde los púlpitos es importante, porque tenemos siervos de Dios que se han preparado para exponer la palabra de Dios. O sea, los púlpitos no es de nuestros tiempos. Ya se había preparado en aquel entonces una plataforma para poder exponer la palabra de Dios. Es interesante lo que la Biblia dice, que cuando vieron que abrían el libro, se pusieron todos de pie. Y esto habla de respeto, de reverencia a la palabra de Dios. Y todo el pueblo levantó las manos y exclamaba diciendo: amén, amén. Como diciendo: siervo, pastor, habla, aquí estamos dispuestos a oírte, porque respetamos la palabra de Dios. Sabes, muchas veces nosotros podemos juzgar tristemente al predicador, pero el predicador solamente es un instrumento para proclamar la palabra de Dios. Nuestra actitud debe ser siempre de respeto al que expone la palabra de Dios, respeto a la palabra de Dios. Mira lo que dice el versículo 6. Nos dice que Esdras exclamó en su oración al gran Dios, y él les recuerda a ellos de dónde salieron y ahora en la situación en la que se encuentran. Gracias a Dios le habla la palabra de Dios. En ningún momento de la lectura de la palabra que tenemos en el libro de Nehemías vemos que Esdras haya alabado a Nehemías por su organización, por su destreza, por lo que él hizo los muros, o por el rey de turno. No. Nosotros somos llamados a exponer la palabra de Dios y no nuestras palabras. No es para halagarnos ni para halagar a otros. No es para llenar de testimonios. Es para hablar la verdad que Dios nos ha dejado en su palabra. Cuando nosotros exponemos la palabra de Dios, el Espíritu Santo hace su obra. ¿Cuál fue la reacción del pueblo frente a la exposición de la palabra de Dios? Nos dice el texto bíblico que ellos se humillaron. ¿Qué nos está diciendo? ¿Por qué le digo se humillaron? Porque ellos se postraron rostro a tierra y adoraron al Señor. Ellos no podían estar de pie frente al gran Dios y al gran Señor. Dios, a través de su palabra, le había revelado a ellos quién es Él. Hermano, respetemos el tiempo que tenemos con la palabra de Dios. Cuarto elemento: disposición para comprender. Disposición para comprender.
Lo encontramos en el versículo 7 al 8. Entonces los levitas instruyeron al pueblo en la ley mientras todos permanecían en sus lugares. Leían del libro de la ley de Dios y explicaban con claridad el significado de lo que se leía. Así ayudaban al pueblo a comprender cada pasaje. En el versículo 7 y 8 leemos que ellos instruyeron al pueblo. Recordemos que estas personas no eran judíos por nacimiento, ni por lengua, pero sí eran judíos por descendencia, eran del pueblo de Dios. Esdras hacía la lectura de la palabra de Dios en hebreo, pero lo explicaba en el idioma de ellos. Porque recuerden que ellos tenían otros idiomas, habían nacido y habían sido criados en otro país. Así que había que salvar la brecha de la comunicación en cuanto a los idiomas. Por eso dice la Biblia, entonces los escribas que estaban capacitados tomaban el texto hebreo y lo traducían de manera que tenga sentido para los oyentes. Sí, los escribas mostraban el significado profundo de la palabra de Dios, el cual produjo en ellos arrepentimiento. Mira, hermanos, nosotros somos latinos, no somos judíos. Y hay muchos en la verdad de Dios que por cultura no lo entendemos. Y es por ello necesario que nosotros, los pastores, el liderazgo, nos preparemos en el conocimiento de la palabra de Dios, en la historia del pueblo de Dios, en la cultura del pueblo de Dios, para que nosotros podamos salvar la brecha cultural, de poder explicarles a ustedes para poder comprender lo que Dios quería decir. Prepararnos para poder darle a entender a ustedes la verdad de Dios lo más cercano posible. ¿Sabes? Gracias a Dios tenemos variedad de versiones y traducciones de la Biblia que nos acercan al lenguaje de la palabra de Dios de una manera que puedan ser más comprensible para nosotros. Gracias a Dios por ello. Usted lo puede tener. Hemos visto que Esdras y los escribas explicaban la palabra de Dios de tal manera que sus oyentes podrían entenderlo de una manera que pueda ser fácil aplicable a sus vidas. Yo te animo, amado hermano, tú que expones la palabra de Dios, a que sigas esforzándote por aprender más de ella. Sí, tenemos el seminario bíblico, tenemos la escuela bíblica de crecimiento virtual. Hoy en día hay muchas herramientas, hay mucho a nuestro alcance para poder profundizar en nuestros estudios de la palabra de Dios, de tal manera que podamos traer a nuestros oyentes sabiduría. Amén. Quinto elemento. Apropiarnos de la palabra de Dios. Mire lo que dice ahí el versículo 9, en el quinto elemento. Luego Nehemías, el gobernador, Esdras, el sacerdote, y los escribas y los levitas, que interpretaban para el pueblo, dijeron: no se lamenten ni lloren en un día como este, pues hoy es un día sagrado delante del Señor tu Dios, pues todo el pueblo había estado llorando mientras escuchaba la palabra de Dios. Me gusta esta parte de la porción bíblica, porque esto habla lo que dice el libro de Hebreos, no solamente ser oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Este pueblo no solamente estaba oyendo, sino estaba apropiándose de cada palabra que le llegaba a su vida y podrían ellos entenderlos. Y de tal manera que ellos fueron confrontados y entonces por eso lloraban. Lloraban porque se daban cuenta de su realidad espiritual, de la manera como han estado viviendo desde hasta aquel entonces. Entonces ellos lloraban por aquel conocimiento que le traía la palabra de Dios y revelaba sus pecados. Y ellos tenían que pedirle perdón a Dios. De tal manera que Nehemías tiene que animarlos. Nos dice el versículo 3 del capítulo 9,
que ellos permanecieron de pie en el mismo lugar durante 3 horas mientras se les leía en voz alta el libro de la ley de su Dios, y luego confesaron sus pecados y adoraron al Señor su Dios durante 3 horas más. Es interesante lo que la Biblia nos dice aquí, y que debe ser también parte de nuestro hábito cuando tenemos un encuentro personal con Dios a través de su palabra. 3 horas escuchaban la palabra de Dios y 3 horas estaban confesando sus pecados. 3 horas estaban escuchando la palabra de Dios y 3 horas estaban humillados delante de Dios y adoraban a Dios por lo que Dios les había hablado. Esto nos muestra a un pueblo que no solamente es oidor, sino es hacedor de la palabra. Ellos cambiaron la dirección de su vida. Leían la ley la 1/4 parte del día y la otra 1/4 parte del día adoraban a Dios. ¿Sabes? En otras palabras, lo que nos está diciendo Esdras es lo que dice Apocalipsis. Ellos volvieron a su primer amor. El Señor fue magnificado y la respuesta fue su adoración a Dios. Yo te animo, amado hermano, a que no solamente puedas oír la palabra de Dios, sino déjate confrontar con la palabra de Dios. No cuestiones al predicador, sino escucha lo que Dios te quiere decir. Sexto elemento, gozo por haber recibido la palabra de Dios. Sí, gozo por haber recibido la palabra de Dios. En el versículo 10 al 12. Dice, Nehemías continuó diciendo, vayan y festejen con un banquete de deliciosos alimentos y bebidas dulces, y regalen porciones de comida a los que no tienen nada preparado. Este es un día sagrado delante de nuestro Señor. No se desalienten, ni se entristezcan, porque el gozo del Señor es su fuerza. También los levitas clamaban al pueblo y decían, cállense, no lloren, pues este es un día sagrado. Así que el pueblo se fue a comer y a beber en una gran fiesta, a compartir porciones de la comida y a celebrar con gran alegría, porque habían oído y entendido la palabra de Dios. El texto termina así, porque habían oído y entendido la palabra de Dios. Es después de tener nuestro tiempo con Dios, en su palabra, que va a traer gozo, esperanza a nuestra vida. Sí, porque la Biblia lo dice así, a gozar con alegría, a gozar con alegría. Cuando una persona es confrontada por Dios y una persona se arrepiente de sus pecados, entonces viene paz al corazón. Esdras no quería lamento, Esdras quería que el pueblo se regocijara en el Señor. Sí, si ya hemos confesado nuestros pecados, hay que apropiarnos de la palabra que dice que Él es fiel y justo y nos ha perdonado. Ya no tenemos que lamentar sobre ello, sino más bien agradecerle a Dios porque nos ha perdonado. ¿Sabes, hermano? El gozo viene después de haber oído la palabra de Dios. Después de haber tenido un verdadero arrepentimiento. Sí, es la palabra de Dios que nos va a llevar a acercarnos a Dios para agradecerle y también para pedirle perdón. Es la palabra de Dios que nos va a confrontar y nos va a ayudar a crecer en nuestra vida cristiana. Es la palabra de Dios con la cual nosotros siempre debemos estar dispuestos a oírla. No escuchemos otra palabra si no está basado en la palabra de Dios, porque ello va a traer gozo y esperanza a nuestra vida. No nuestras palabras, sino la palabra de Dios. Y es por ello que a veces la palabra va a ser muy dura para nosotros, pero es necesario porque Dios quiere trabajar en nuestras vidas. Después del tiempo con Dios, pues podemos terminar como este pueblo, con gozo, pero con gozo en el Señor. Mira lo que dice Lucas capítulo 11, versículo 18. Dichosos los que oyen la palabra de Dios y los guardan. Mira, feliz, bienaventurado el que oye la palabra de Dios y lo guarda. Dios quiere que la palabra no traiga tristeza a tu vida, sino que traiga
gozo y esperanza. Quiero terminar haciéndote algunas preguntas. ¿Cómo está tu tiempo con la lectura de la palabra de Dios? Con la sola lectura de la palabra de Dios. ¿Cómo está tu tiempo en la reflexión de la palabra de Dios? Qué importante es escuchar un mensaje de Dios a través de estas plataformas que estamos usando. Pero también es bueno que usted pueda tener su tiempo a solas con la palabra de Dios. Sí, Dios quiere que usted aprenda a meditar en la palabra de Dios. Y yo le animo, porque debe ser el anhelo de nuestra vida. ¿Sabes? Josué 1:8 es un texto bíblico que yo te animo también a atesorarlo en tu vida y para tu familia. Le dice Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El anhelo por la palabra de Dios va a traer bendición a nuestra vida, en nuestra comunión con Dios, en nuestra comunión con nuestro prójimo, y de una manera personal Dios traerá paz a nuestro corazón. Que Dios les bendiga y que Dios nos ayude a apropiarnos de su palabra. Iniciamos nuestra semana con nuestro tiempo con Dios, todos los lunes y viernes a las 8 de la mañana a través de nuestras plataformas de Facebook y YouTube. Los miércoles a las 7 de la noche, acompáñanos con nuestro culto de oración virtual. A todos los adolescentes, jóvenes y jóvenes adultos los esperamos todos los sábados a las 7 de la noche en Generación Vida, un programa preparado especialmente para toda la juventud. Los domingos los invitamos a un tiempo de adoración al Señor en familia. Continuamos con nuestra serie La armadura de Dios para el cristiano. Transmitiremos nuestro servicio en los 4 horarios que aparecen en pantalla: 8 de la mañana, 9:30 de la mañana, 11:30 de la mañana y 6 de la tarde. El Ministerio de Niños trae un programa especial para los más pequeños de la casa. Todos los domingos a las 4 de la tarde no se pierdan Dejando Huellas, Aprendiendo en Casa. Continuamos con nuestra EBCB, Escuela Bíblica de Crecimiento Virtual, todos los martes a las 8 de la noche. Es tiempo de demostrar amor a los hermanos de nuestra iglesia que están pasando necesidad debido a la situación en la que nos encontramos. Pongamos el amor en acción. Donemos alimentos no perecibles. Todos los días, de 4 a 7, puede dejarlo en las instalaciones de nuestra iglesia, respetando las condiciones sanitarias establecidas por el gobierno. Estamos orando por la provisión de Dios para cada familia. Si alguno de ustedes desea dejar su diezmo u ofrenda misionera, puede hacerlo de 2 formas: acercándose a las instalaciones de la iglesia de 4 a 7 o depositándolo en las cuentas que aparecen en pantalla. Una vez que haga el depósito, envíenos la foto del voucher con su nombre completo y señale al mes que corresponde al correo que aparece en pantalla. Si le has entregado tu vida a Cristo, o tienes una duda, o deseas una consejería pastoral, llámanos al número que aparece en pantalla: 913-362-134. Y un pastor te atenderá. Gracias a Dios por este tiempo. Sé que tú y yo hemos salido confortados con la palabra de Dios. Dios ha hablado a nuestros corazones. Dios ha dirigido este tiempo también nuestras peticiones, y ahora aprendamos a descansar en Él. Dice en Mateo 21:22, y todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibirás. Sí, es verdad. Yo le creo a mi Dios, y tú también debes creerle a ese Dios, que todo lo que tú le has venido a dejar,
Él te lo concederá. Amada Iglesia, que Dios le bendiga y permítenos orar para terminar este tiempo. Gracias, amado Dios, por la oportunidad que nos das de poder dejar nuestras cargas delante de tu altar. Enséñanos a descansar y a confiar que tú vas a hacer la obra perfecta en nuestras vidas, como hasta aquí lo vienes haciendo. Enséñanos a confiar de que tú eres nuestro proveedor y de que nada nos va a faltar, Señor. Gracias, amado Dios, y te agradecemos por tu palabra que hoy hemos recibido. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, hermanos. Nos vemos el próximo miércoles para seguir adorando a nuestro Dios.